En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hay un momento muy importante en la historia del pueblo de Dios, según se cuenta en el Antiguo Testamento. Esa época maravillosa, esa época idílica, fue la que se vivió con el reinado de David. Seguramente recordamos que en los Evangelios a veces saludan a Jesús diciéndole Hijo de David. La expresión hijo obviamente tiene un sentido amplio ahí, como decir descendiente. Pero al llamar a Jesucristo Hijo de David, también tenemos una referencia importante, y es que David, el rey David, marcó como una cumbre dentro del conjunto del Antiguo Testamento. Es decir, lo que el pueblo de Dios vivió en la época de David realmente quedó marcado en la memoria como una referencia, como cuando hay un presidente que es muy bueno y todos los demás presidentes se comparan con respecto a ese, o cuando hay un párroco que es muy bueno y la gente inevitablemente hace comparaciones entre los nuevos párrocos y ese tan bueno que tuvieron. El reinado de David fue realmente una época maravillosa, y hay un salmo que es el Salmo 147 que describe la sensación gozosa del pueblo. Ese salmo empieza con estas palabras: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Es un salmo de alabanza, es un salmo de reconocimiento de la grandeza de Dios que se hizo tan presente en el tiempo de David. En ese Salmo 147 aparecen estas dos frases en paralelo que sirven de punto de partida para nuestra reflexión de esta tarde. Dice el Salmo, refiriéndose a la obra de Dios: Él pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Observemos la manera como se complementan esas dos expresiones. La paz en las fronteras alude a lo que viene de fuera. Recordemos que incluso en la misma época de David había una confrontación continua, una confrontación permanente con los antiguos pueblos que vivían en esa región de Canaán. Los llamamos con el nombre colectivo de filisteos. Y los filisteos siempre estaban atacando al pueblo de Dios, siempre estaban atacando a Israel. Pero en el reinado de David, por una hábil combinación de poderío militar y de negociación diplomática, se logró paz en las fronteras. Él pone paz en tus fronteras. Es decir, los enemigos están a raya. Y dice también ese salmo, te sacia con flor de harina. Esta expresión indica una comida abundante y sobre todo deliciosa, de calidad. Está aludiendo a las riquezas interiores, está aludiendo a la obra que Dios realiza adentro del pueblo. O sea que si combinamos esas dos expresiones del versículo del Salmo 147, lo que tenemos es lo siguiente: que Dios, por una parte, controla a los enemigos y por otra parte, bendice con abundancia a su pueblo. Lo protege hacia afuera, lo provee por dentro. Lo defiende de los enemigos hacia afuera, le da la abundancia de sus bienes hacia adentro.
Y esta es la imagen de lo que sucede cuando una persona realmente está en Dios, cuando una pareja está en Dios, cuando una familia está en Dios, cuando una comunidad vive su fe. Siempre ese modelo se cumple. Veamos cómo se cumple en una persona. Dios te defiende de los enemigos visibles e invisibles, pero además te otorga flor de harina, es decir, te otorga abundante y deliciosa bendición dentro de ti. Y esto es lo propio del verdadero creyente. El creyente experimenta la dulzura de Dios en su vida y experimenta la protección de Dios con respecto a los enemigos, con respecto a los que podrían venir a perturbar la paz que solamente Dios puede dar. Esa es la maravilla que hace el Señor. El Señor te defiende hacia afuera y te bendice por dentro. En una pareja tiene que suceder lo mismo. Es decir, también la pareja tiene que ser defendida. Hay muchos enemigos del amor conyugal, sobre todo, por supuesto, la infidelidad. La pareja tiene que ser defendida hacia afuera, pero también tiene que encontrar alegría y dulzura adentro. Lo mismo sucede con la familia. Entre los testimonios que escuchábamos hoy, veíamos cómo de una manera artera, de una manera astuta, el enemigo se mete en las familias. Por ejemplo, robando niños hacia el satanismo, como los lleva también o quiere llevarlos hacia la droga y hacia otros males. Por eso la familia tiene que ser defendida hacia afuera, pero también tiene que ser bendecida adentro. La verdadera familia en Dios es aquella familia que está protegida de los enemigos exteriores. Él pone paz en tus fronteras, pero que también tiene la alegría de encontrarse como familia y de gozar como familia. Y por eso es muy importante, en una familia es muy importante cultivar las dos cosas. Hay que cultivar la protección hacia afuera, pero también hay que cultivar los momentos felices adentro. Hay que saber estar en familia felices. Sean pocos o sean muchos los miembros de la familia, hay que saber estar felices, bendecidos, unidos. Lo mismo sucede en la comunidad parroquial. En una comunidad parroquial tenemos que experimentar bendición hacia adentro. Por ejemplo, esta parroquia tiene en este momento un pastor que es muy celoso de esa alegría y de ese compartir fraterno. Por eso, por ejemplo, el sancocho, seguido de una siesta mal dormida. ¿Por qué? Hay sacerdotes que obstinadamente quieren llevar a la gente a que coma sancocho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que la comunidad se sienta feliz y bendecida adentro. Que la comunidad experimente la alegría de estar juntos. Que la comunidad se sacie de flor de harina. Y por eso todos tenemos que ayudar a que esas alegrías sean posibles. Es muy importante. Pero aquí viene la otra parte. Acuérdate que así como se necesita bendición adentro, también se necesita ¿qué? Protección hacia afuera. Entonces la bendición hacia adentro, ¿qué es? Aprender a ser comunidad, aprender a compartir, aprender a querernos, aprender a aceptarnos, aprender a reír. Es muy importante saber reír juntos, saber llorar juntos, sabernos apreciar, recibir, abrazar, perdonar, saber decirle a la otra persona, te he extrañado, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Eso es flor de harina, eso es dulzura que Dios trae dentro de la comunidad. Pero no solamente se necesita bendición adentro, sino que también se necesita, ¿qué dijimos? Protección afuera. ¿Y qué es proteger hacia afuera la comunidad? Es proteger el tesoro del que dependen los demás tesoros. Porque hay que reconocer que en la vida de la fe hay muchos tesoros, pero muchos. Es un tesoro encontrar personas que lo escuchen,
Es un tesoro encontrar uno personas con las cuales puede reír, personas en las que puede confiar, personas con las que puede trabajar. Ese es un tesoro muy grande. Pero ojo con esto que nos dijo el Papa Benedicto. En la iglesia todos los tesoros dependen del tesoro de la fe. El tesoro que hay que cuidar en primer lugar, porque es el tesoro del que dependen todos los demás, ¿es el tesoro de qué? De la fe. De la fe. Porque si falta ese tesoro de la fe, todos los demás de inmediato se agrietan, colapsan, se derrumban, se destruyen. ¿Por qué estamos nosotros reunidos? Estamos reunidos porque hay uno que nos reúne. Lo primero que nos reúne a los que estamos aquí, la primera razón por la que estamos reunidos es porque hay uno que nos congrega. Y ese único que nos congrega es Jesucristo. Y solamente en Él tiene sentido todo lo demás. Estamos en esta capilla, estamos cerca de este altar, venimos a celebrar la Eucaristía, confesamos nuestros pecados, las familias traen a bautizar sus hijos. ¿De dónde viene todo eso? De Cristo, de la fe. Por eso, así como la comunidad parroquial tiene que ser bendecida interiormente con los inmensos tesoros de la esperanza y del amor, esa misma comunidad tiene que ser defendida exteriormente, protegiendo su fe. Como tuvimos ocasión en esta mañana de realizar esa actividad tan hermosa que nos ayudó a consolidar el amor adentro, y eso es flor de harina, ahora necesitamos hablar un poco de lo que es proteger hacia afuera, y eso se llama apologética. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Es decir, ¿por qué tenemos que prepararnos en apologética? Todos. ¿Por qué tenemos que tener por lo menos unos verdaderos rudimentos o fundamentos, digo mejor, de apologética? Porque la apologética es la parte de nuestra formación cristiana que nos ayuda a defender el tesoro que protege y que es raíz de los demás tesoros. El tesoro de la fe. Si yo no protejo mi fe, si yo no protejo ese regalo, se me pierden los demás regalos. Le voy a dar una comparación muy sencilla. Usted tiene muchos regalos en su vida y tiene muchos regalos en su casa. Es muy posible que usted tenga en su bolsillo algo parecido a esto, una llave. Una llave es un objeto muy pequeño, pero que guarda tesoros muy grandes. Porque si esta llave llegara a caer en manos de un ladrón, el ladrón desocupa los demás tesoros. Protegiendo el tesoro de la llave, protejo el tesoro de la casa. Protegiendo el tesoro de la fe, protejo el tesoro de la vida cristiana. Entonces, ¿por qué uno tiene que tener sólido cimiento en estos temas de apologética? Porque uno aprecia el don de la fe. ¿Y por qué yo aprecio el don de la fe? Pues yo aprecio el don de la fe porque es el regalo que abre los demás regalos. Así como la llave es la que me da acceso a todo lo que tengo en la casa, y hay gente que tiene vestidos muy finos y que tiene joyas muy costosas y que tiene herramientas muy valiosas, y todo está protegido con una llave. Aunque yo creo que para las nuevas generaciones ya tendremos que hablar de contraseña. La contraseña. Tengo un hermano que es ingeniero, que vive y trabaja hace años en Estados Unidos. Nos mandó a los de la familia un correo muy interesante sobre los peligros de
las contraseñas, los peligros de la huella digital que ahora tiene el último modelo del iPhone. Resulta que aparentemente una huella digital es un mecanismo muy seguro, pero hace años que los delincuentes están buscando maneras de producir huellas digitales falsas. Porque resulta que usted y yo dejamos huellas digitales por todas partes. Hace poco estaba yo sosteniendo ese trípode. Un investigador criminalístico es capaz de sacar huellas digitales mías de ese trípode. Y una vez que tú tienes esa huella digital en un determinado formato, quizás puedes producir esa misma huella de relieve con otro sistema. El tema de la seguridad es complicado. Uno cree que la huella digital es un mecanismo perfecto de identificación personal. Sí lo es, pero parece que es falsificable. Y para toda la gente que está consiguiendo el iPhone de última generación y que están felices con su huella digital, tengan cuidado. Hace muchos años hay delincuentes trabajando en cómo producir huellas digitales artificiales. Y como ellos pueden obtener la huella digital de uno de otras maneras, no hay muchos archivos públicos. Por ejemplo, si yo entro a la página de la Registraduría Nacional aquí en Colombia, la Registraduría Nacional no me va a permitir acceder a las huellas digitales de ustedes. Pero la gente que sabe meterse en esas páginas puede obtener esa información. Y alguien que tenga el retrato de mi huella digital, así sea en una foto, luego por medio de otra tecnología puede producir algo en caucho, en plástico o en no sé qué que repita ese relieve, y con eso tendría acceso a una información completamente vital. Ese es un paréntesis para destacar como una cosa pequeña, como es una llave, una cosa pequeña como es una contraseña, una cosa pequeña como es una huella digital puede abrir un tesoro grande. Pues una cosa, decimos pequeña, pero en realidad es tan grande como la fe, abre todos los tesoros que Dios puede darte. Y por eso nosotros somos conscientes de que hay que proteger ese tesoro. ¿Por qué nosotros defendemos la fe con tanta fuerza? ¿Por qué? Porque es como el que defiende la llave, como el que defiende la contraseña. Usted tiene que defender su fe como el que defiende una contraseña, porque si a usted le rompen la fe, le rompieron la vida, hermano. Si a usted le rompen la fe, si a usted le confunden la fe, si a usted le disuelven la fe, si a usted le disminuyen la fe, le empobrecen la vida, le dislocan la vida, le trastornan la vida, hacen de su vida una miseria. Y ojo, no estamos hablando solamente de la vida en esta tierra, estamos hablando de la vida eterna. La persona que pierde la fe en el Dios vivo no está poniendo en peligro únicamente su felicidad o su realización personal en esta tierra, está poniendo en peligro su existencia misma para toda la eternidad. ¿O tú crees que se puede negar impunemente a Jesucristo? ¿Tú crees que se le puede dar la espalda al amor de Cristo y estar uno tranquilo pensando que no va a suceder nada para la eternidad? Por lo menos lo que dice la palabra de Dios es exactamente lo contrario. La palabra más bien lo que dice es que de nuestra fe en Jesucristo y de la afirmación de nuestra fe en Jesucristo depende todo lo que somos en esta tierra y depende nuestra eternidad. Por eso uno tiene que proteger su fe. Ahí termina la primera parte de esta enseñanza. Moraleja, resumen, muy sencillo. Hay que proteger la fe porque la fe es un tesoro que abre todos los demás tesoros de la vida cristiana. Esa es la primera enseñanza. Yo veo unos jóvenes que parece que se han reformado ya bastante y que están tomando sus apuntes. Eso me parece muy bien. Terminó la primera parte de nuestra enseñanza. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte se llama los ataques a la fe. Vamos a hacer un pequeño inventario de cuáles son los principales ataques que recibe la fe.
Y los vamos a dividir en dos. Hay unos ataques que los vamos a llamar ataques formales. Los ataques formales son los que provienen de aquellas personas que están empeñadas en erradicar el cristianismo. Ustedes dirán, ¿pero hay gente empeñada en eso? Sí, claro, claro que sí. Hay gente empeñada en erradicar el cristianismo. Y más concretamente, gente empeñada en erradicar la fe católica por completo. Por completo. Esos se llaman ataques formales. Pero hay otros ataques que tenemos que llamar ataques informales. Los ataques informales son como aquellas circunstancias de vida en las cuales fácilmente uno puede confundirse y en las cuales uno puede fácilmente perder la ruta. Esos son los ataques informales. Entonces tenemos que hablar de ataques formales y de ataques informales a la fe. Y esa es la segunda parte de esta enseñanza. Son 23 partes. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Quizás resumimos un poco y resulten no 23, sino 3 o 4 partes. Pero ya vamos en la segunda, en todo caso. Segunda parte, ataques formales e informales. Entonces hablemos de cuáles son los ataques informales a la fe. Los ataques informales provienen todos por una falta de comprensión de la palabra que Jesucristo dijo, aquello de que Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida y cada uno de nosotros ha de asumir su cruz y seguirlo. O sea que le di primero el remedio antes que la enfermedad. En esos versículos del Evangelio está la solución para los ataques informales. Pero ¿cuáles son los ataques informales? Los ataques informales se condensan en esto. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, ¿por qué me pasa esto? Esos son los ataques informales a la fe. Los ataques informales a la fe provienen de la contradicción entre la bondad que uno cree que tiene, porque a veces es más bien uno el que cree que la tiene, entre la bondad que uno cree que tiene y las cosas que a uno le pasan. Por ejemplo, yo he sido un cristiano, creo que bueno, más o menos como decíamos en el retiro, un cristiano normal. Pues soy un tipo normal, una persona normal. ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿Esto qué? Digamos el caso de un papá que se da cuenta que su hijo es autista. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi hijo nace con esa condición? ¿Por qué? Yo no me merezco esto. ¿Por qué tengo una hija con leucemia? ¿Por qué? Yo no me merezco esto. ¿Dónde está Dios? Las tragedias, los dolores inesperados, los enemigos gratuitos que uno se gana. Entra uno a trabajar a una parte, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, pero allá resultó un señor al que yo no sé por qué yo le caí mal y se ha dedicado a hacerme la guerra, yo no le he hecho nada. ¿Por qué? La injusticia, la enfermedad, los accidentes, lo que la gente llama a veces mala suerte, se convierten en ataques informales. Los llamamos informales porque no estamos diciendo que haya una conspiración, un grupo de conspiradores que esté procurando que la hija nazca con leucemia. No hay un grupo de conspiradores, son cosas que suceden simplemente. Y resulta que esas cosas nos pueden pasar a todos nos pueden pasar. Los accidentes, las enfermedades, las injusticias. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Yo leí una reflexión muy interesante de un empresario en California. Un hombre que uno no lo llamaría un santo, pero uno diría una persona buena. Él tenía siempre el sueño de hacer una determinada empresa y después de mucho esfuerzo logró sacar adelante su empresa y la empresa iba mejorando y la empresa iba creciendo y este hombre tiene 39 años de edad y por fin la empresa está a flote, por fin la empresa como que salió a flote
Y en ese momento le descubren un cáncer gravísimo en el páncreas. Te quedan 3 meses y medio, 4 meses de vida. Y entonces este hombre se pregunta, ¿pero por qué me va a suceder a mí esto? ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Cómo puedo llamar yo bueno a Dios si Dios no me va a dejar disfrutar ni siquiera de mis hijos? ¿Cómo puedo llamar bueno a Dios si resulta que mi abuelita murió en un incendio? ¿Cómo puedo llamar bueno a Dios si resulta que me gané a un jefe injusto que al fin se salió con la suya y logró que me echaran? Eso es lo que se llaman ataques informales a la fe. Ese grupo de ataques informales a la fe son los que pertenecen a una realidad que se llama el misterio del mal. ¿Por qué llega algo malo a mi vida? Yo no he sido tan malo. Porque a veces la gente reconoce, no, pues es verdad que yo pues hubiera podido hacer más, pero yo no he sido tan malo tampoco. Como decía una señora por allá que estaba muy amargada, pobrecita ella, ¿yo a cuál obispo maté? Yo no he sido tan mala para que me pase esto. Entonces son ataques informales que provienen ¿de qué? Que provienen del misterio del mal. Hay otros ataques a la fe, en cambio, que provienen de una especie de resbaladero, muy parecido a un rodadero. ¿Cuál es el resbaladero? El resbaladero es que yo empiezo a descuidarme en la fe. Esto que les voy a contar es completamente autobiográfico, eso me pasó a mí. Yo vengo de una familia católica, siempre católica, todo el tiempo católico. Nunca vi ni a mi papá ni a mi mamá dudar lo más mínimo en la fe. Pero cuando yo llegué a la juventud, empecé a volverme perezoso. Perezoso para la oración, perezoso para la lectura de la Biblia, perezoso. Y la pereza, el descuido en la oración, el descuido en la formación cristiana, el aplazar la conversión, el aplazar la erradicación del vicio y el cultivo de la virtud, tienen consecuencias en la vida. ¿Por qué? Porque resulta que la persona se va descuidando. Le voy a contar lo que me pasó a mí. La persona se va descuidando en el cultivo de su fe. ¿Y qué le sucede? Que cuando tú te descuidas en la fe, es como cuando tú descuidas una amistad. A medida que tú descuidas una amistad, sientes a esa persona más lejana, y más lejana, y más lejana. Y eso me pasó a mí. Cada vez yo sentía a Dios más lejano. Yo no llegué a ser ateo, iba tal vez para ateo. Yo no llegué a ser ateo. Pero Dios, yo me acuerdo de mí mismo, joven, estudiante de física pura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Yo me acuerdo caminando por esos campos de la Universidad Nacional que tiene unas instalaciones tan grandes y tan bonitas. Y me acuerdo pensar, pues sí, tal vez se necesita un Dios para demostrar la creación, el comienzo del universo, y tal vez para el comienzo de la vida, y tal vez para el comienzo de la vida inteligente. Pero para los demás no se necesita Dios. ¿Cómo llegué yo a esa barbaridad? Mira que ya estaba acercándome al ateísmo. Ya yo empezaba a sentir que Dios no era necesario. A través del descuido, la negligencia, la asedia, la pereza, uno se va volviendo así. Uno empieza a sentir que uno no necesita de Dios. Que si a mí me fue bien, claro que me tenía que ir bien, no es que yo soy inteligente, trabajador. Si a mí me fue mal, entonces uno lo atribuye o a la suerte o a cualquier cosa así. ¿Ve? Entonces, la fe se daña, y ahí terminamos la parte informal, por una de esas dos cosas. O por el problema del mal, que es un problema que nos visita a todos. El problema del mal es por qué me sucedió este accidente, por qué me llegó esta enfermedad, por qué mi hijo salió con esto, por qué me gané la rifa, padre, yo nunca me gano una rifa de nada, y mire, esta rifa sí me la gané. Nunca me he ganado ni un chance, nunca he sacado 2 cifras de una lotería. Y esto sí me lo gané.
Ese es el problema del mal. Entonces son ataques informales a la fe, el problema del mal y el problema del descuido propio. Porque a medida que uno cae en el descuido, entonces ¿qué le sucede? Lo que le sucede es que uno va sintiendo que no necesita de Dios. No necesita de Dios. Entonces mis problemas interiores los arreglo con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico, con los amigos, con las amigas. Los problemas del universo los explica la ciencia, los problemas del pasado los explica la historia, los problemas del futuro los resuelve la tecnología. Yo no necesito de Dios. Si vamos a resumir los ataques informales, tenemos que tomar estas dos frases. El problema del mal se resume en esto. Si Dios existe, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y el problema de la negligencia se reduce a esto. ¿Sí se necesita un Dios o no? Y esos son los ataques informales principales. ¿Qué producen los ataques informales? Producen o un rechazo agresivo a Dios o un descuido en nuestra relación con Él. Básicamente, el resultado es el mismo. Distanciamiento, enfriamiento, y la fe empieza a agonizar. Se empieza a morir de inanición, se empieza a morir de hambre. Esos son los ataques informales a la fe. La persona no ha abandonado la iglesia. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo no abandoné nunca la iglesia católica. Pero eso no es ningún mérito mío. Si en esa época cualquier persona me hubiera dicho, mire, aquí están los Hare Krishna, mire, aquí está la meditación trascendental, mire, aquí están los aromas, la aromaterapia de la nueva era, mire, aquí está el yoga, mire, aquí está el I Ching. La persona que está en esa debilidad, la persona que por su propia responsabilidad o por el problema del mal está tan débil en la fe, está listica. O como dicen en algunas partes de la costa atlántica colombiana, está madurita, madurita. ¿Madurita para qué? Madurita para que llegue cualquier evangélico y se lo lleve a otra parte. Madurita para que llegue cualquier masón y le diga. Por ejemplo, los jóvenes. Aquí tenemos algunos jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Un muchacho que no cultiva su fe, un muchacho que se descuida en su fe, pero que quiere tener éxito en la vida, ¿qué le pasa fácilmente? Le pasa que entonces él va avanzando profesionalmente y un día aparecen los masones. Entonces los masones le dicen, mira, queremos invitarte a un grupo de crecimiento personal, vas a conocer gente muy interesante, vas haciendo tus amistades luego porque en esta vida uno necesita amigos, tú necesitas influencias, tú necesitas contactos. Entonces te voy a invitar a un grupo, es una reunión. Ay, ¿esa es una religión? No, nosotros no nos metemos con la religión, simplemente es un crecimiento humanístico, es un crecimiento personal. Mira, el nombre que eso tiene, pero que no te espante el nombre, es masonería. Nosotros somos masones, pero que no te espante el nombre. No te dejes llevar por prejuicios. Tú eres un muchacho muy inteligente, no te vas a dejar llevar por prejuicios. Y lo que queremos es que tú conozcas este grupo, que es un grupo muy interesante. Y si la persona está débil en la fe, o por el garrotazo del problema del mal, o por la inanición del descuido en la fe, allá va como inocente ovejita, como suplicando, ay sí, vuélvanme masón, vuélvanme masón. Lo mismo sucede con las señoras. Hay una cantidad de señoras desocupadas, señoras pensionadas, una cantidad de señoras que no saben qué hacer ni con el día, ni con la tarde, ni con la noche. Una cantidad de señoras que se aburren. Yo siempre le digo a ese tipo de señora, no se aburra. Pero hay algunas señoras que se aburren, a pesar del consejo que uno les da. Se aburren. Entonces una señora de esas que no reza o que reza lo mínimo. Por ahí se persigna, pero cuando ella se persigna uno no sabe si está espantando un mosquito. Porque
hacen eso ahí como un garabato. Su oración es tibia, su oración es lánguida, su oración es frágil, es inconstante. Lectura de la Biblia no, porque uno se vuelve loco si lee la Biblia. Ese tipo de señora desocupada, aburrida, que no sabe qué hacer con la vida y que tiene un poco de horas, está lista, está madurita. ¿Para qué? Para que llegue la otra amiga y le diga, ¿sí sabes que están ofreciendo en el gimnasio unas clases de yoga? Ay, no, pero como raro eso de... Yo no sé, allá en la parroquia el padre una vez nos dijo que el yoga, que eso mejor no, que el yoga era peligroso. Ay, es que los padres son fanáticos. Los padres son fanáticos, los padres son locos, los padres son... Ellos no saben nada de eso. Vaya y conozca usted por usted misma. Vamos allá, mire, yo desde que empecé a hacer el yoga, yo he encontrado una paz. He recuperado la niña interior. Empecé a hacer el yoga, ahora respiro bien. Tú te acuerdas que yo siempre tenía una tos que no se me quitaba. Se me quitó la tos con el yoga. Yo tenía un ojo que como que se me estaba torciendo, mire, ahora ya está derechito. Mire el cabello, ¿te acuerdas que yo tenía tantas canas? Mire, ya incluso se me negrearon otra vez las canas. El yoga hizo maravillas. Entonces la señora desocupada, aburrida, sin fe, ¿por qué? Por el descuido. Porque acuérdese que los ataques informales son o por el problema del mal, que son los garrotazos que le da uno a la vida, o por el descuido. Entonces, como esta es una señora de esas lánguidas que no sabe qué hacer con el día, que no sabe qué hacer con la tarde, y que luego no sabe qué hacer con la noche, su pasatiempo en internet es ver modelos de ataúd. Entonces, una señora de esas, desocupadas, aburridas, que medio año engordan y medio año hacen dieta. Y en esas se la pasan. Ay, gané tantos kilos, perdí tantos kilos, que me cambié el cabello, que ahora me lo cambié de otra manera, que me maquillé así, que me maquillé así. Y dedicadas a eso y a perder el tiempo, esas señoras están maduritas. Otros dicen pulpitas. Están pulpitas, están maduritas. ¿Madurita para qué? Madurita para que llegue la otra señora y le diga, mira, vamos para una meditación. Es que vino un gran maestro, el Maharaji. ¿Y el Maharaji quién es? No, el Maharaji es un maestro oriental. Ay, no, pero eso es de otra religión. No. Ellos no se meten con religión. Él simplemente te hace un centramiento. ¿Y qué es un centramiento? No, yo no te lo sé explicar, pero tienes que ir allá. Entonces allá va la señora, como no tiene nada más que hacer sino resolver crucigramas, ver crecer el pasto y poner la televisión. Entonces en su calidad de desocupada y de aburrida, vaya a ver allá qué va a pasar. ¿Y a qué llega? ¿Con qué cara llega esa señora a la clase de yoga, a la clase de meditación trascendental, a la clase de nueva era? ¿Con qué cara llega? Llega con cara de que, por favor, sáquenme de la iglesia católica, métanme en cualquier cosa. Esa es la cara que lleva. Y después de que llevan 3 o 4 sesiones, claro, como es gente que está aburrida, cualquier cosa le parece interesante. Entonces les dicen, bueno, en esta primera clase nos vamos a sentar en una pelota. Entonces, claro, la señora que nunca se ha sentado en otra cosa, se sienta en su pelota. Y claro, cuando llega por la noche a la casa, eso le parece el plan. Lo máximo. Es decir, entre ver crecer el pasto, ¿cierto? Ver crecer el pasto
y sentarse uno en una pelota. Ya eso le parece la maravilla. La maravilla. Entonces llegó el Maharaji y el Maharaji enseñó que usted tiene que poner su mente en blanco. Hasta que llegó a cierta población y entonces miró así un poquito y dijo, pongan la mente en negro. Tienen que poner la mente. Tiene que poner la mente en blanco. Hay que poner la mente. Y esas experiencias le parecen lo máximo. ¿Y hoy qué hice? Bueno, después de 2 semanas de sentarme en la pelota, ya aprendí a respirar. Entonces llegó una señora, después de un curso de esos, llegó allá a la casa, una señora casada. De esas señoras que ya criaron los hijos, ya cuidaron las matas, ya le echaron el alpiste al pájaro, ya el gato se cansó de jugar con ellas, porque es el gato el que se cansa de jugar con ellas. Entonces empezó a asistir a la pelota. No la pelota de letras, sino la pelota de ese bueno. Y regresó muy contenta ella a su casa, una de esas señoras que se aburrían. No tenía nada más que hacer, sino ver crecer el pasto. Entonces volvió, el esposo todavía trabajaba y le dice el esposo, bueno, ¿y qué te enseñaron en ese curso? No, me enseñaron a respirar. Dice el esposo, bueno, la semana entrante le enseñarán a sonarse. ¿Será porque cada semana? Entonces fíjese, los ataques informales a la fe, ¿cuál es el daño que causan? Que lo dejan a usted, apréndase esa expresión si no la conocía, muy típica de la costa atlántica colombiana, lo dejan madurito. Lo dejan madurito, lo dejan pulpito, lo dejan listo para que llegue cualquiera y se lo lleve para cualquier parte. Y el problema es que luego uno como sacerdote se encuentra con esa señora. Esas señoras, las de la pelota, se reconocen por el caminado, claro. Entonces yo ya sé cuando viene la señora de la pelota. Porque siempre le queda una cosita en su conciencia, ¿no? Padre, ¿será que es malo eso de ir donde esos maestros orientales a mí me hicieron como un centramiento de pelota? ¿Será que eso es malo? Le preguntan al padre. Y el padre dice, señora, esa no es nuestra fe. Esas enseñanzas de los reservorios energéticos y los mantras secretos, es que se van adueñando el cerebro tuyo. Tú no puedes estar asistiendo allá. Pero ya en ese momento, esta señora, una viejita desprogramada, pensionada, que no hace sino ver el pasto crecer, cuando a ella se le dice que eso de la pelota o la meditación trascendental o el centramiento, la mente en blanca, el aromaterapia, el masaje límbico, cualquier cosa de esas, cuando le dicen que eso no es, ¿qué es lo que ella siente? Ay, me va a tocar devolverme a ver crecer el pasto. Y por eso le cuesta trabajo. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de algo que ya subrayábamos en nuestro retiro general en la parroquia. El que no está trabajando para Cristo, el demonio le encuentra trabajo. Entonces, esas señoras, ya después de que encontraron la emoción de la meditación trascendental,
del aroma, del maharashi, del mantra, del I Ching, de las cartas, del tarot, del no sé qué, ya empiezan a justificar todo lo suyo. Ya les parece que la iglesia tiene que admitirles todo lo suyo. Ese es el peligro, porque no quieren devolverse a su vida aburrida. Pero si estas señoras estuvieran comprometidas sirviendo a Dios, cuando llegan esos maestros raros de cosas raras, en primer lugar no tienen tiempo para bobadas. Y en segundo lugar, aunque cometieran ese error, bien pronto podrían retirarse, porque podrían decir, yo tengo mi actividad, yo tengo mi vida cristiana. Por eso cerremos esta parte de los ataques informales con esa frase. Al que está desocupado, el demonio le pone oficio. Por eso uno tiene que estar ocupado en las cosas de mi Dios, según la edad. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo se ocupa. No se le pueden pedir ni el mismo tipo de actividades, ni el mismo nivel de gasto energético a un muchacho de 16, de 17 años, que a una persona de 76 o 77 años. Pero cada uno, según su condición, por favor, piense, mi vida tiene que estar al servicio de Cristo Jesús y de su Santa Iglesia. Porque si estoy desocupado, si estoy viendo crecer el pasto, entonces yo me vuelvo pasto. Si yo me la paso viendo crecer el pasto, yo me vuelvo pasto y llega cualquiera y me traga. Y eso es lo que sucede. ¿Dónde están prosperando los cursos de yoga? Entre las señoras pensionadas, desocupadas, aburridas en la casa. Esas son las que están listas, maduritas, pulpitas están ellas. Para que llegue cualquiera y se la lleve para cualquier secta. Entonces mire lo que nos pasó allá en una de nuestras parroquias en Bogotá. Había una señora que tenía 74 años de edad. No es una jovencita, seamos sinceros, 74 no. ¿Qué piensa mucha gente de los 74 años de edad? No. Ya usted descanse. Cuando yo veo que a una persona de 74 años le dicen descanse, en realidad lo que le están diciendo es, usted no me importa. Es decir, sí, muérase, eso es. Dedíquese a ver crecer el pasto y en sus ratos libres le tengo una página de internet que se llama ataúdes.com y usted empieza ya a mirar. Hombre, este ataúd no, realmente ese arreglo no me gustó. Este otro sí, este sí está bonito. Entonces, esto fue historia real. 74 años de edad tenía. Yo no sé quién tenga aquí 74, no levanten las manos, por favor. Que no queremos desmoralizar a la gente del grupo juvenil. 74 años tenía la abuelita esta. ¿Qué pensaba la familia? No, ya mi mamá o mi abuela, según el caso, que se dedique a tejer, a ver novelas y otra vez a ver crecer el pasto. Pero resulta que a esa abuelita que estaba tan descuidada en su fe, con 74 años de edad, le llegaron un día los testigos de Jehová. Y esta era una viejita desocupada, aburrida, que ya había visto el dramático crecimiento del pasto. Ya ella conocía bien eso. Como tenía un cierto problema de hernia discal, no le servía la pelota. Entonces, llegaron 2 testigos de Jehová. Edades de los testigos de Jehová que fueron a la casa de ella. Una señora de 69 y otra de 77. Testigos de Jehová, apenas como de la edad de ella. Y empezaron a ofrecerle una revista que se llama Atalaya. Y otra revista que se llama Despertad. Eso, sí la conoce. Bueno. Oiga, llegaron las señoras, estas 2. Y entonces se pusieron a conversar y hablaron, pero sí se ha dado cuenta usted, y se expresaban muy bien estas otras viejitas, ¿sí se ha dado cuenta usted lo que está pasando en el mundo?
Pues sí, claro, una viejita de estas aislada que no hace sino ver televisión y ver crecer el pasto, que le pongan tema de conversación ya significa que ya la trataron como gente. Y estas hábiles evangelizadoras de los testigos de Jehová le hacían conversación. Pero si has visto, no, ellas no tutean, si ha visto usted todo lo que está sucediendo en el mundo. Oh, sí. Y la viejita hablaba y pontificaba y decía, y subía y bajaba, y estas le seguían haciendo conversación. Bueno, tenemos que seguir hablando. A los 2 o 3 días vuelven otra vez. Y le siguieron hablando. ¿Y usted no cree que esto está sucediendo porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios? Claro, dice ella, que hace rato que ni reza, ni lee Biblia, ni conoce, ni sabe nada. Ella lo único que sabe es velocidad de crecimiento del pasto. Ella no sabe más nada. Y entonces le dicen estas dos, la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Todos estamos de acuerdo con eso. Esos ataques terroristas, no, pero ¿qué está pasando? A la tercera visita ya le van soltando. Entonces viene la tercera visita. ¿Qué dice la tercera visita? Bueno, y usted, señora Lucila, estoy cambiando el nombre aquí para no implicar a los interesados. Señora Lucila, ¿y usted no ha pensado cuál será la religión verdadera? Porque debe haber un Dios que le dé respuesta a esto. Tiene que haber una religión verdadera. Ah, no, eso sí. Yo sí creo que nuestra religión católica, sí, eso fue lo que le enseñaron. Pero ¿usted lo ha pensado? ¿Lo ha mirado usted? ¿Sabe usted si la Sagrada Escritura le da razón a la Iglesia Católica o tal vez no? Ya en ese momento ella era súper amiga de las 2 evangelizadoras estas. Ya le encantaba porque es que además nadie la visitaba. Los únicos que la visitaban a ella eran unos pajaritos que venían por la mañana a comer migas y el jardinero que le quitaba toda la diversión porque cortaba el pasto. Y entonces pasa y acontece que la viejita esta le empiezan a hablar de cuál es la religión verdadera y ella, ay bueno, dice ella, y ese fue el momento terrible, el momento malhadado. Mire lo que dice la viejita. Bueno, pues entonces ustedes que se han leído más, díganme. Ya está. Ya abrió la puerta, ya significa entre el diablo y escoja. Claro, estas sacaron todas sus revistas. Mire, aquí le vamos a explicar de la guerra mundial, del Armagedón. Usted sabe que Dios tiene su nombre y a Dios le gusta que le digan por su nombre. Él no le gusta que le digan Dios porque Dios es un nombre que se repite para todos, verdaderos y falsos. Él tiene su nombre. ¡Ay, tiene un nombre! ¡Qué lindo! ¿Y cuál es el nombre de Dios? Él se llama Jehová. Se llama Jehová. Y nosotras, dicen ellas, nosotras somos testigos de Jehová. Nos reunimos en el salón del reino y ella lo único que piensa es, uy, esto está más emocionante que la pelota. ¿Ve? Porque ella, que no tiene nada que hacer, una vieja pensionada desocupada, que ya tejió todo lo que tenía que tejer, ya ella sintió que era útil para algo. ¿Y usted por qué no viene y nos ayuda a evangelizar? Claro, ella vio como si fueran hermanitas, como si fueran las amigas que ya no tenía, porque las otras amigas, la una era viciosa, la otra murió de cáncer en el pulmón, la otra se fue de viaje, la otra se estableció en París con una nieta, la otra no sé qué. Conclusión, en medio de la soledad ella buscaba algo, alguna cosa, algo que se pueda hacer. Y llegan estas. Oiga, un día bajaba yo, para hacerles corto el cuento, bajaba yo de mi convento de Santo Domingo en Bogotá. Digo bajaba porque eso queda como en una montañita. Bajaba yo y me sale la señora esta. Ya tenía las revisticas, ya tenía todo el material. Y me sale, ¿sabe a qué? A invitarme a que yo me convierta a los testigos de Jehová. ...74 años de edad de la señora Lucila. Y yo me ponía a pensar una cosa. ¿Cuántas católicas de 74 años están evangelizando? Porque se les dice evangelizar y les salen todos los dolores. Eso es una cosa automática. Vamos a hacer aquí el experimento. ¡Evangelicen! ¿Ve? Ya les dolió. ¿Ve? Ay, le sale aquí un dolor. No. Tengo
Ay, como una cosa, como que casi no puedo respirar. A mí me da como un trastorno. Es como una cosa que es que usted no sabe, padre, lo que es esto. Oye, yo que he visto viejitas pentecostales a sus 80 años danzando para el Señor. Y danzan para el Señor. Y viejitas de 74 y 78 años madrugando el domingo para llevar gente al salón del reino de los testigos de Jehová. En cambio, las católicas no. A mí a duras penas lo que me funciona es esta muñeca para hacer así, para repartir las cartas con las amigas. Esta es lo único que sí me funciona. Esta mano sí me funciona. Pero yo levantarme a evangelizar está difícil. Entonces fíjese, los ataques informales, que son dos, el problema del mal y el descuido en la fe, no es que te van a volver ateo, no es que te van a volver pentecostal, no es que te van a volver evangélico, pero te dejan madurito. Eso, me gusta que digan así, nuestro sabor costeño sabroso. Te dejan madurito, pulpito, quédate pulpito. ¿Está listo? ¿Estás listo para abandonar la Iglesia Católica? Terminemos esta primera charla, son 2 charlas, terminemos esta primera charla comentando cuál es el remedio de eso. Pues el remedio de eso está en 3 cosas muy sencillas. Una vida de oración y de sacramentos, pero eso es diario, ¿Cómo haremos para que la gente entienda que la oración es diaria? Y oración seria, verdadera, profunda, enamorada. Todos los días tienen que ser días de encuentro personal con Dios nuestro Padre, con su Hijo Jesucristo. Nos dice la carta a los Hebreos: os habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, a la asamblea de los ángeles en fiesta, a la abundancia de una sangre que habla mejor que la de Abel. Eso lo debe vivir el católico. Uno vive en amistad, en cercanía. Uno vive en la proximidad de los ángeles en fiesta. A la asamblea de los santos y bienaventurados. Uno vive en eso. Entonces el primer remedio es la oración. Fíjese que entre los testimonios que nos dieron en este retiro, y que también escuchamos hoy, la importancia, por ejemplo, de la gente que va a misa diariamente. ¿Eso cuánto alimenta? La misa, asistir a la Santa Misa, escuchar la divina palabra, recogerse en oración, hacer visita al Santísimo. Sin oración uno no es nada. Yo no sé de dónde se metió la idea de que uno puede ser católico sin oración. Eso es falso. Segundo, necesitamos formación. ¿Por qué? Porque a uno lo confunden muy fácilmente. Yo le digo a la gente: oiga, usted que me escucha, usted, ¿hace cuánto, mejor dicho, cuándo fue la última vez que usted recibió formación en su fe? Pero formación, que usted haya estudiado algo, un tema. Espere, me acuerdo, y empiezan a rascarse la cabeza, a decir, venga a ver, ¿cuándo fue la última vez? Sería como, ¿qué año? A ver, ¿quién era presidente en esa época? Eso fue como antes del terremoto, no, espere, fue después. ¿No se acuerdan? Y lo que a mí me da rabia es que un médico vive preparándose y asistiendo a congresos y asistiendo a seminarios y foros. Y un abogado vive asistiendo a reuniones, congresos, seminarios, actualizaciones. Los ingenieros viven asistiendo. A los militares cada rato les hacen cursos y curso de ascenso y el curso y los tienen estudiando. Todo el mundo estudia. El católico no. El católico se queda con la fe mal preparada, incompleta, de primera comunión, y con eso se queda. ¿Cuándo fue la última vez que usted estudió su fe? Me parece que eso fue, era una monjita como alemana, me parece. Una monjita que hubo, y ella pasó por aquí, ya la enterraron, sí, ya sacaron los huesos, me parece, sí. Y esa fue la última vez que usted estudió su fe. No, uno tiene que formarse. No digo más porque ustedes me van a decir lo que le pasó a un cura en España. ¿Qué le pasó?
Resulta que en la misa del domingo él empezó a decirle a la gente, ya nadie viene a misa el domingo, la gente ha abandonado la misa, hasta que uno por allá se paró, oiga, yo vine. Entonces así me van a hacer ustedes a mí, yo sé que ustedes vinieron aquí para formarse. Lo que les quiero decir es, por favor, sean perseverantes en su formación. No se contenten con un aguacero, no se contenten con que vino el padre tal, no se contenten con que pasó un cometa, no se contenten con que hubo eclipse. Hay católicos que reciben una clase de formación en la fe cada eclipse de sol. Así está muy difícil. Así está muy difícil la formación. Entonces llevamos dos, oración y formación. Y el tercero es el más desconocido, y fue lo primero que dije cuando entramos a este tema. La conciencia de lo que dijo Cristo. Él, el divino y bendito Salvador Jesucristo, tiene el trono en mi vida. Él va de primero en mi vida. Y ese bendito y divino Salvador me dijo que yo tomara mi cruz cada día y lo siguiera. Él nunca prometió que iba a ser fácil. Yo no sé por dónde van a venir los dolores, los problemas, las luchas, las persecuciones. Pero yo sí sé que el Señor me dijo abiertamente que iba a haber cruz, persecución. Mire, si el católico está formado en su fe, si el católico hace oración y si el católico tiene conciencia de dónde está el trono de Cristo y cuál es el lugar de la cruz, no hay sorpresa del mal que le quite la paz. Hace poco estaba leyendo un libro muy interesante, es un hombre ateo, lamentablemente. A mí como me da dolores, es un ateo. Y este ateo, yo leo muchas cosas de ateos y de personas ajenas a la fe católica, entre otras cosas para saber cómo defender lo nuestro. Ese es mi propósito principal. No es que yo recomiende que todo el mundo haga eso, pero creo que algunos tenemos que hacerlo. Y este ateo habla sobre una escuela filosófica de la antigüedad que tuvo su lugar importante tanto en Grecia como en Roma. Eso se llama el estoicismo. Y este filósofo, porque es un filósofo el que escribe, habla del estoicismo y él comenta cómo es muy saludable para nuestra mente prepararse para los eventos desventurados, los eventos graves, tristes, mucho antes de que sucedan. Hace un estudio psicológico y filosófico tan interesante de cómo es sano prepararse para la desgracia, pero mucho antes de que suceda. Y me llama la atención porque eso es exactamente lo que vive el cristiano. Y no es pesimismo, ni es pensamiento negativo. Que el Espíritu Santo me ayude en este momento, en estos últimos minutos de esta charla, para yo poder expresarme, porque es algo que yo vivo todo el tiempo. Mi padre, a ver, lo voy a describir de esta manera. Mi papá tiene 81 años de edad, está relativamente en buena salud, presenta una insuficiencia renal que se le está tratando con algo de medicamento y algo de dieta, pero está bien, bastante bien. Pero tiene 81 años. Yo les digo una cosa, yo cada vez que me despido de él con un abrazo, yo pienso, este puede ser el último. Así, de sencillo. Y yo no soy trágico, y yo no soy pesimista, y yo no soy una persona amargada. Yo creo que eso les consta a todos ustedes. Yo vivo feliz y agradecido, pero tengo la plena conciencia de algo. Y es que esa clase de cosas le pueden pasar a cualquier persona. Eso es lo que nos dice Jesús cuando dice que las cosas, los dolores, incluso el dolor de una cruz, eso puede llegar a nosotros. Y eso es parte de la vida cristiana. Yo no sé en qué momento un médico me va a decir, Fray Nelson, hemos detectado cáncer que ya tiene metástasis en buena parte de su cuerpo. Yo tengo que prepararme para partir. Lo que a mí me parece irracional es lo que la mayor parte de la gente hace. Lo que me parece irracional es que la gente vive como si no se fuera a morir, vive como si no se fuera a enfermar, vive como si no le fuera a pasar un accidente, vive como si la desgracia nunca pudiera llegar a su puerta. Les conté antes de aquel empresario de Los Ángeles, California, de 39 años de edad con un cáncer.
Y él empezó a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Hasta que un día, digo yo que fue Dios el que le inspiró la pregunta contraria, ¿y por qué no me podía pasar? O sea, si a un vecino mío le encuentran un cáncer fulminante, yo digo, pobre tipo, pero no más. En cambio, si me pasa a mí, tragedia en el universo, a mí no me podía pasar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me puede dar a mí un Alzheimer? ¿Por qué? ¿Por qué no me puede dar a mí una enfermedad desconocida, una enfermedad autoinmune? ¿Por qué no? A mí me puede dar cualquier cosa, conmigo puede pasar cualquier cosa, pero estoy en las manos de Dios, porque Cristo es el Señor de mi vida. Porque Cristo es el Señor de mi vida. Entonces, para aprender a defenderse de los ataques informales, los ataques formales los vamos a ver en la otra charla. Para aprender a defenderse de los ataques informales, es decir, de los golpes del mal y del descuido, uno tiene que cultivar la oración, la formación y la certeza de la cruz. Pero no una cruz amargada, sino una cruz en la certeza de que pase lo que pase conmigo, pase lo que pase con mis hijos, para los que tienen hijos, pase lo que pase con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con mis amigos, pase lo que pase conmigo, porque todo me puede pasar. Hay un Dios en el cielo y ese Dios es el que gobierna mi vida y Él sabrá cómo me lleva. Entonces, bueno, yo no sé, estas predicaciones a veces las oyen en mi familia y yo sé que esto no les va a gustar a los de mi familia. Pero yo les digo una cosa, muchas veces cuando yo recibo una llamada en una hora inesperada de mis hermanos, yo pienso, aquí puede haber una noticia terrible. Pero lo siento con paz. Porque yo siento que la vida de mi papá, que por supuesto es de los seres que yo más amo en esta tierra, lo amo con mis entrañas. La vida de mi papá es importantísima para mí, pero yo no pierdo la paz por eso. Cuando recibo una llamada a altas horas de la noche de uno de mis hermanos, yo digo, esta puede ser la llamada. Pero no me amargo por eso. Porque yo digo, la vida de mi papá, ¿en manos de quién está? En manos de Dios. Y cuando me subo a un avión, mañana me toca, Dios mediante, subirme a otro avión, eso no me falla desde hace muchísimos años. Yo hago mi oración al principio del vuelo y yo digo, este puede ser el último vuelo y entonces será una muerte de altura. Claro, o es que ¿qué? O es que los accidentes solo le pasan a otras personas y a mí no, a mí me puede pasar. Entonces, el católico tiene que aprender a vivir con la consigna de que a mí me puede pasar cualquier cosa, pero en todo lo que me suceda, Jesús es el Señor. Ahora, que Él me ayude, porque Él sabe mejor que nadie que este que les está hablando es débil, como ustedes no se imaginan, pero Dios da la fuerza. Cuando llegó la hora de la muerte de mi mamá, ahí se vio que era verdad. Ahí llegó el momento en el que era verdad y se murió mi madre y este que les está hablando tuvo que predicar en el entierro de la mamá. A mí me tocó y con mucha paz. ¿Esa paz de quién venía? De Dios el Señor. Porque yo en ese momento, claro, tengo mi dolor, pero yo en ese momento también pienso, ¿a quién le puede hacer bien la muerte de mi madre? Eso creo yo que es tratar de ser católico. Entonces, eso de pensar uno de que yo, porque soy joven, a mí no me puede pasar nada. No, señor. A los jóvenes también les pasan cosas. Eso no importa que tengan el cabello tupido. Hay gente que cree que porque tiene aquí la mata de cabello no les va a pasar nada. No, señor. A los de cabello tupido también les pasan cosas. Entonces, el que está en Cristo Jesús tiene esa conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de que solo Dios es el Señor. Entonces, esas son las 3 herramientas contra los ataques informales. Oración perseverante. Hágame el favor de dejar de estar mirando el pasto. A ver, ya creció harto el pasto. No, usted esté ocupado en las cosas de Dios. Como Jesús, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Segundo, formación. No importa cómo se llame lo suyo, que yo estoy en el grupo de lectores, que yo soy ministro de la comunión, que yo soy ministro extraordinario y de hecho yo mismo soy extraordinario. A pesar de eso, usted tiene que
Formarse. Formación. Y lo tercero, señorío de Jesucristo claro en mi vida. A mí me puede pasar cualquier cosa. Y esto a mí me llamó la atención porque el tipo ese que les dije, el estoico ese, él no es creyente, qué pesar. Pero él incluso, desde la razón, la filosofía y la psicología, dice que uno tiene que vivir así. Y él da sus argumentos muy interesantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.